Scaffolds de cis-heparina como barrera in vitro para la prevención de adherencias abdominales postquirúrgicas. Las adherencias abdominales postoperatorias son bandas fibrosas formadas entre órganos y el peritoneo o entre órganos y órganos. Estas se definen también como cicatrices congénitas entre dos superficies peritoneales contiguas que normalmente están desunidas. Después de la intervención quirúrgica, el tejido de la cicatriz anormal puede formar entre las superficies peritoneales, que son normalmente libres, lo que resulta en la formación de adherencias definitivas. Estas adherencias generan complicaciones como dolor, obstrucciones intestinales e infertilidad. La reparación del tejido peritoneal es un proceso complejo que implica varios tipos de células, citoquinas, factores de coagulación y proteasas. Todas actúan juntas para restaurar la integridad del tejido. Inmediatamente después de la lesión quirúrgica, en el peritoneo hay sangrado y aumento en la permeabilidad vascular con líquido rico en fibrinógeno. Casi al mismo tiempo se produce una respuesta inflamatoria con la migración de células inflamatorias, liberación de citoquinas y la activación de la cascada de coagulación. La activación del sistema de coagulación da como resultado en la formación de trombina, lo cual es necesario para la conversión del fibrinógeno a la fibrina. A pesar de los avances tecnológicos que se han desarrollado en las técnicas y instrumentos empleados en las cirugías, más del 95% de pacientes generan adhesiones postquirúrgicas. En pacientes que se someten a laparotomías, se estima un 90% de probabilidad de formar estas adhesiones. Adicionalmente, las obstrucciones intestinales generadas por estas fibras presentan una tasa de mortalidad entre el 3 y el 30%. Entre las soluciones actuales tenemos intervenciones quirúrgicas para cortar las adhesiones, cirugías mínimamente invasivas, la fibrólisis por medio de soluciones y la separación mecánica de órganos por medio de membranas o soluciones. Ahora bien, estas soluciones actuales no evitan completamente la formación de las adhesiones postquirúrgicas. Algunas de estas retardan el tiempo de curación de la herida, otras generan sepsis o fugas anastomáticas. En algunos casos es necesario más intervenciones quirúrgicas para eliminar estas adhesiones. Por lo tanto, se diseñará un biomaterial capaz de prevenir la formación de las adhesiones postquirúrgicas y de suplir las falencias que presentan las soluciones actuales. Como pregunta de investigación tenemos: ¿es posible sintetizar, caracterizar y modelar una barrera elaborada a partir de cis con potencial aplicación en la prevención de adherencias abdominales in vitro? El objetivo principal de este proyecto es diseñar una barrera elaborada a partir de scaffolds de cis con potencial aplicación en la prevención de adherencias abdominales in vitro. Como objetivos específicos tenemos implementar scaffolds de cis, adicionarles heparina y entrecruzarlos si es necesario, evaluar las propiedades físicas, químicas y biológicas en el biomaterial y analizar el funcionamiento del biomaterial en el organismo con la ayuda del software COMSOL Multiphysics. Los scaffolds de cis tienen propiedades mecanotransductoras, son permeables y porosos, permitiendo el intercambio de nutrientes y conjugación con otros materiales. Además, simulan el funcionamiento del abdomen interno. Se ha evaluado también que son biocompatibles en pruebas in vitro, biodegradables al provenir de una fuente natural y bioabsorbibles. Además, estos han sido evaluados en injertos vasculares. Y una ventaja es que es una fuente de colágeno mucho más económica. El polvo de cis fue obtenido del intestino delgado de porcino tratado químicamente por el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos de la Universidad de los Andes, siguiendo el protocolo establecido, en donde se extrae la capa de submucosa del intestino delgado de porcino para ser descelularizada y tratarse químicamente con ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno, agua desionizada tipo 2 y PBS1X. Seguido a esto se deja secar a temperatura ambiente para finalmente obtener el polvo de cis. Los scaffolds de cis fueron sintetizados disolviendo pepsina, ácido acético y agua desionizada tipo 2. A esta solución se le agrega 0.8% de polvo de cis y de esta manera se obtiene la solución de solubilización. Posteriormente, la solución de solubilización es agitada por 48 horas a temperatura ambiente con el fin de garantizar la disolución de los reactivos. El molde empleado, ilustrado en la figura, posee unas dimensiones de 2 por 2 centímetros, las cuales favorecen el modelamiento y la manipulación en las pruebas de caracterización del material. Ahora bien, luego de vertir la solución en los moldes, se liofilizó por 48 horas para obtener la estructura porosa deseada, tal y como se muestra en la figura. En esta imagen podemos observar que tenemos una textura esponjosa y la forma deseada para los scaffolds. Para la esterilización se emplea el peróxido de hidrógeno.
Este se inyecta a una cabina en donde previamente están los scaffolds, la cual se despresuriza y al despresurizarse elimina todos los microorganismos presentes en la muestra. Posteriormente se presuriza nuevamente la cabina y se extraen los scaffolds. De igual manera, por medio de un autoclave se tienen que esterilizar los recipientes en los que serán guardados los scaffolds. Ahora presentaremos los protocolos empleados para la caracterización del biomaterial. Inicialmente tenemos la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier o FTIR, la cual por medio de la transmitancia obtiene los grupos funcionales presentes en la muestra. Ahora tenemos el análisis termogravimétrico o TGA, el cual mide las propiedades físicas y químicas o cambios de fase por medio del cambio en el peso del biomaterial producido por un cambio en temperatura, el cual se da debido a un flujo de nitrógeno a altas temperaturas. Con el fin de analizar la degradación del biomaterial se realizaron dos tipos de degradaciones, la enzimática por medio de colagenasa y la hidrolítica por medio de ácido clorhídrico y de PBS, simulando así el fluido peritoneal. El protocolo consiste en sumergir el scaffold en las soluciones previamente mencionadas. Posteriormente se incuba a la temperatura que se va a trabajar, en este caso a 37 grados centígrados, y cada 5 horas se saca el scaffold y se pesa la muestra con el fin de analizar el cambio de peso que se presenta en el scaffold. Para la prueba de agregación plaquetaria, inicialmente se sacan los extractos del biomaterial según la norma ISO 10993, sección 12, empleando como solvente el PBS. De igual manera se realiza la extracción de plasma en tubos de citrato sódico y posteriormente se mide la absorbancia de la mezcla del plasma y las muestras. Con el fin de evaluar la citotoxicidad se realizaría una prueba de permeabilidad de membrana LDH. Esta es una enzima que se encuentra dentro de las células y el método consiste en exponer la línea celular cultivada, posiblemente células Vero, a un sustrato el cual genera un producto rojo al reaccionar con esta enzima. Es importante tener en cuenta que las células naturalmente pueden morir y por tanto generar niveles de LDH. Es por esto que como control negativo se puede utilizar únicamente medio DIMEM sin suero para evitar que las células sigan creciendo y así tener una densidad de células casi constante en las pruebas, mientras que como control positivo se utilizaría un detergente fuerte como Tritón. Con el fin de evaluar la citotoxicidad a corto plazo de los scaffolds se implementarían las directrices de la norma ISO 10993 en la parte 5. En mayor detalle, esta prueba se realizaría siguiendo el protocolo de Salgado, para el cual se siembran alícuotas de 20 microlitros con 3×10 a las 5 células en una microplaca de 24 pozos. En los resultados obtenidos de caracterización por espectroscopía infrarroja se puede identificar los picos característicos del colágeno. Esto nos permite asegurar la síntesis correcta del material, donde se esperaba obtener espectros de identificación del colágeno debido a la gran cantidad de este en la cis. Adicionalmente, en la figura es posible comparar los resultados de literatura en donde se identifican los mismos picos. En los resultados obtenidos para la prueba termogravimétrica se observa que en la figura alrededor de los 80 grados se empieza a evaporar el agua, la que presenta un 15-20% del peso de la muestra. De igual manera se observa un aumento alrededor de los 170 grados, el cual representa la denaturación térmica del colágeno. Al realizar una comparación con literatura se observa también el pico de denaturación térmica del colágeno. Sin embargo, la diferencia entre las temperaturas se debe principalmente a las composiciones y al método de síntesis empleados en los distintos experimentos. De igual manera, se puede concluir que se presenta un rango ideal para la aplicación in vivo de los scaffolds. Ahora bien, para la degradación enzimática y la hidrolítica se obtuvieron tiempos muy cortos de degradación, esto debido principalmente a que el scaffold es en su mayoría colágeno. Por medio de la figura 3 se observa que al pasar 5 días el scaffold en un medio PBS, el cual simula el fluido peritoneal, este no se degrada. Por lo tanto, se cumplen los tiempos de curación y se asegura que se pueda emplear en el fluido peritoneal. Se debe garantizar para potenciar la función del scaffold que se aplique en fluidos neutros o básicos. El fin de analizar la agregación plaquetaria en los scaffolds, esto es comparado con 3 agregantes, la epinefrina, el colágeno y el ADP, los cuales son fuerte, medio y suave respectivamente. Debido a que el colágeno es el principal componente de los scaffolds de cis, se espera que la agregación en plaquetas sea media. Por lo tanto, sería necesario realizar un tratamiento con agentes coagulantes como lo sería la epinefrina. Modelo COMSOL Multiphysics. Ahora vamos a describir los artículos que seleccionamos para realizar la simulación multifísica de nuestro proyecto.
Con respecto al primer artículo de Validation of Scaffold Design, los autores buscan reportar el desarrollo de scaffolds sintéticos biológicos para ingeniería osteotisular utilizando 3D bioplotting. Adicionalmente, utilizan el software COMSOL Multiphysics para el diseño de la topología de los scaffolds. Este artículo científico es de gran ayuda para el desarrollo del proyecto, ya que presenta modelos matemáticos y simulaciones con parámetros recomendados, con los cuales nos podemos basar para caracterizar nuestro modelo y, además, validar resultados con las optimizaciones en diseño que están presentes en el paper. Con respecto a la geometría planteada, como se muestra en la figura, los investigadores utilizan una microscopía de barrido electrónico, imagen A, para modelar el scaffold en COMSOL, imagen B, asumiendo una geometría cilíndrica perfecta. Además de esto, es presentada la parametrización del scaffold a construir un modelo flexible con el fin de optimizar el proceso de un modelo natural. Dado que se utilizan cilindros perfectos, la modelación del mismo se basaba en una generación de cilindros paralelos y perpendiculares. Además, se realizaron análisis de sensibilidad, se estudió la mecánica del sólido y se realizó un modelo de optimización utilizando el software COMSOL. A manera de conclusión, demostraron una topología relativamente óptima en no solo la simulación, sino también el desarrollo del material. Existía concordancia entre los resultados obtenidos en simulación con respecto, entre múltiples variables, la porosidad del scaffold. Con respecto al segundo paper, se estudió principalmente los efectos de la geometría presentada al usar reactores circulares o rectangulares utilizando patrones internos y externos al mismo. Dentro de las simulaciones presentes, muestran los efectos del flujo con respecto a la geometría con o sin porosidad, utilizando software COMSOL y ANSYS respectivamente. La geometría propuesta para el modelo consta de 6 dominios, conformada por 329.019 elementos de dominio, 43.974 elementos de contorno y 1.110 elementos en arista. Tenemos que para el primer dominio encontramos la epidermis y dermis, para el segundo el tejido adiposo, el tercero el músculo, el cuarto el peritoneo y quinto y sexto corresponden a los scaffolds. Cada dominio tiene 4 características que lo representan: alto, ancho y profundidad y porosidad, siendo las más importantes el alto y la porosidad, ya que son factores determinantes para la difusión de la molécula de interés dentro de este. Se obtiene la ecuación de la física empleada de transporte de masa, la ecuación del transporte de especies diluidas en medios porosos, donde P1 es la porosidad del material, P2 es el cambio en la porosidad de dominios, delta T(i) es el transporte difusivo que se da en la dirección Z, por lo tanto las direcciones X y Y son 0, U es el vector de velocidad, el cual es 0, R(i) es la tasa de expresión, 0, y valor fuente arbitrario, S(i) también es 0. Adicionalmente se presenta el GIF de resultados globales en la animación 1. Para las condiciones iniciales y de frontera, encontramos que los dominios correspondientes a los scaffolds están cargados con una concentración de parina de 0.0015 mol sobre metro cúbico. Los demás dominios correspondientes al modelo tienen una concentración inicial de parina de 0 y solamente se permite el transporte de parina entre los dominios, más no al exterior de estos. Para el análisis de convergencia de mallas se llevó a cabo la simulación del modelo con cada una y se fijó un punto de interés en el dominio del peritoneo. Al observar que la concentración en dicho punto se volvió constante, se procedió a elegir la malla, siendo la malla más fina la ideal para nuestro modelo. En la siguiente gráfica se muestra la concentración de parina en los diferentes puntos de interés colocados en el modelo, correspondientes al peritoneo y al músculo. Como podemos observar, la concentración de parina en el peritoneo es mayor al músculo desde el tiempo iniciado de la simulación hasta el final, que son 60 horas. Si comparamos la concentración de parina en el peritoneo al terminar la simulación con respecto a la concentración inicial en los scaffolds, correspondiente a 0.0015 mol sobre metro cúbico, podemos afirmar que el transporte se ha realizado casi en su totalidad. Lo mencionado anteriormente se puede observar en las siguientes figuras, donde se tiene la imagen del modelo en un tiempo cero, donde se observa que la concentración inicial de parina únicamente se encuentra en los dominios correspondientes a los scaffolds, y encontramos la imagen de cuando se termina la simulación, donde la heparina ya ha realizado su proceso de difusión por el peritoneo y una pequeña parte del músculo. Por último, para llevar a cabo el análisis de sensibilidad se seleccionaron parámetros que se consideran pueden afectar el resultado de nuestro modelo y son manipulables al momento de realizar la síntesis, entre los cuales están el coeficiente de parina, la porosidad de scaffolds y la concentración de parina. Se varían dichos parámetros
parámetros 30% por encima o por debajo y al correr la simulación se encontró la concentración constante en el punto de interés. Se obtuvo una desviación estándar de los datos obtenidos y se determina que entre los parámetros el que más afecta al modelo es la concentración de heparina.